Cordial saludo a la familia Cevicol. Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Carolina Roa Mantilla, fisioterapeuta de AXA Colpatria. Vamos a estar tratando hoy el tema correspondiente al programa de vigilancia epidemiológico para la prevención del riesgo biomecánico, trastornos musculoesqueléticos. El objetivo de esta capacitación es capacitar al personal en temas concernientes a la higiene postural con el fin de prevenir lesiones asociadas junto a las técnicas y ejercicios básicos que promuevan la flexibilidad y cuidado de los músculos a fin de generar una cultura de prevención y autocuidado en el sistema osteomuscular. El contenido de esta capacitación es el siguiente. Estaremos mirando las estadísticas de Cevicol referente a todo lo que tiene que ver con las incapacidades y las enfermedades que se han presentado en los últimos meses. Hablaremos acerca de la anatomía de la espalda. Hablaremos de higiene postural, de manejo de cargas, enfermedades y consecuencias a largo plazo, ejercicios y autogestión de pausa activa para prevención de estas enfermedades. En cuanto a las estadísticas de Cevicol, encontramos al corte del 30 de julio del 2023 que el total de personas en el programa de vigilancia epidemiológica fueron 280 personas. Estas personas han reportado patologías como lumbalgias, cervicalgias, las más frecuentes, fracturas, trastornos internos de rodilla como artrosis, artritis, gonartrosis y traumatismos en nervios. También se encuentra un reporte de 805 incapacidades que corresponden a 9.805 días de incapacidad al corte del 31 de agosto. Y como ustedes pueden ver, pues son cifras que nos preocupan porque pues se están presentando muchos casos y muchas incapacidades por esta causa. De aquí la importancia de estar muy atentos a esta capacitación para que nos autoevaluemos y miremos qué aspectos podemos ir mejorando en cuanto a nuestra higiene postural y a si estamos expuestos a manipulación de cargas, si realmente estamos haciendo una adecuada técnica en estas actividades que nos involucran a diario y que pueden traer como consecuencia dolencias y a futuro enfermedades. Recordemos que la columna vertebral es una estructura de soporte flexible conformada por un grupo de huesos llamados vértebras y anatómicamente las tenemos divididas en 4 regiones principales. La región cervical, como podemos ver en la imagen, corresponde a la zona que comúnmente nosotros llamamos el cuello. La zona dorsal, en donde encontramos 12 vértebras, esta zona comúnmente la llamamos espalda y es la zona más amplia de nuestra columna, y la columna lumbar o zona lumbar comúnmente la llamamos cintura. Esta zona termina la columna con la zona sacrocoxigia, que está conformada por un hueso triangular que termina con unos huesos pequeñitos que son los huesos del coxis. Vista la columna desde un plano posterior, naturalmente debe verse totalmente alineada como lo muestra la imagen, pero si la vemos desde un plano lateral, la columna marca unas curvas fisiológicas normales, 2 que se proyectan hacia adelante y 2 que se proyectan hacia atrás. Las que se proyectan hacia adelante se llaman lordosis, y las lordosis se proyectan hacia adelante en la zona cervical y lumbar, y las que se proyectan hacia atrás son las cifosis, localizadas en la zona dorsal y sacrocoxigia. Estas curvas son anatómicamente normales. Otra parte importante de nuestra columna vertebral es el disco intervertebral. Aquí sacamos una imagen de la unidad funcional de la columna vertebral. Tenemos este disco intervertebral que tiene 2 componentes principales. Uno es el anillo fibroso, que está localizado en la parte externa y en el cual se disponen unas fibras de colágeno en diferentes direcciones.
que hacen contener el núcleo pulposo. El núcleo pulposo con un contenido de 80% de agua en su centro. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero mostrarles la ubicación anatómica del disco intervertebral con relación a la médula espinal, que es una estructura muy importante de nuestro sistema nervioso. Entonces veamos que está totalmente relacionado con esa médula espinal. Ahí podemos ver ese cordón amarillo y también podemos ver los nervios que salen de la columna vertebral. Aquí podemos ver la constitución química de ese disco intervertebral y es importante entonces saber que el centro de ese disco intervertebral tiene 80% agua y que sus fibras externas contienen diferentes tipos de colágeno que hacen que esa estructura le permita a nuestro cuerpo tener una función importante, que se las quiero mostrar con este ejemplo de la bombita y las tablitas. Entonces, la tablita superior y la inferior van a representar a las vértebras de la columna y la bombita va a representar al disco intervertebral. Entonces nosotros tenemos una función importante con este disco intervertebral, y es que cada vez que caminamos el disco hace una función de amortiguación, ¿verdad? Si vamos caminando, el disco hace amortiguación, y si en esa caminata o en ese terreno por donde estemos transitando aumenta la vibración, entonces aumentará esa necesidad de amortiguación. Es muy importante conservar el disco intervertebral, ya que él influye también en nuestra columna para darle esa movilidad que requerimos para ser funcionales. Entonces voy a invitarlos a que se pongan en pie, porque vamos a percibir lo que sucede en nuestra columna en los movimientos. Entonces la columna vertebral realiza esos movimientos y el disco intervertebral influye en esos movimientos que nosotros realizamos. Así, cuando la columna naturalmente hace flexión, que llevar el tronco hacia adelante, los discos se proyectarán a nivel de nuestra columna hacia atrás. Si nosotros nos movemos en extensión, que llevar el tronco hacia atrás, los discos intervertebrales se proyectarán hacia adelante. Si hacemos inclinación hacia la derecha, entonces el núcleo pulposo se proyectará hacia la izquierda, y si hacemos inclinación hacia la izquierda, el núcleo pulposo se proyectará hacia la derecha. De ahí la importancia que nosotros debemos aprender a tener una buena postura y unos adecuados movimientos, ya que cuando estos se hacen repetitivos empiezan a influir sobre la salud de nuestra columna, de nuestro disco intervertebral, y de ahí pues entonces importante conocer todas esas funciones que tiene la columna vertebral. Entonces las funciones de la columna vertebral son 4 principales. Número 1 es la encargada de proteger a la médula espinal. 2, la columna es la encargada de mantener la postura, por eso estamos hablando hoy aquí de ella. Es la encargada de sostener el peso del cuerpo en la parte superior y es la que nos permite realizar los movimientos. Entonces, como protectora de la médula espinal, ella forma una cajita entre sus huesos y lo que hace es rodear esa médula espinal para protegerla. Recordemos que la médula espinal es una estructura súper importante que conecta al cerebro con todo nuestro cuerpo. Ese cordón amarillo que están viendo en la imagen es la médula espinal y va por dentro de la columna. Lo que vemos en color azul, que son las raíces nerviosas que salen de la columna a dar una función vital para nuestro cuerpo. Tenemos un personaje hermoso que conocemos todos y es el profe Montoya. Él tuvo una lesión en su médula espinal a nivel cervical y su cuerpo quedó con ese corte de comunicación tan alto que quedó con una cuadraplegia, enseñándonos pues muchas cosas a través de su vida, pero sí con esa limitación que nos hace recordar que aunque la columna es muy fuerte por su estructura de huesos, ligamentos y músculos que la rodean, lo que está por dentro de ella y lo que sale de ella la hace delicada y nos lleva a tener esa conciencia del cuidado que debemos tener con nuestra columna vertebral.
La columna vertebral también es la encargada de soportar el peso de nuestro cuerpo y podemos ver en la imagen que tenemos dos imágenes de columna como tal, una que ha tenido una persona un peso normal y la otra imagen nos está mostrando una columna que ha soportado un peso excesivo y por lo tanto vemos ese proceso de desgaste tanto de los discos como de las vértebras. Recordemos que entre más peso tenemos, mayor presión se da sobre los discos. Entonces repito, entre más peso tiene la persona en su cuerpo, a mayor peso, mayor presión sobre los discos. Y otra de las recomendaciones que les doy entonces es que es muy importante conservar un peso corporal sano porque podemos estar desgastando nuestra columna por esa causa, por tener un peso excesivo durante mucho tiempo. La columna vertebral es la encargada de hacer los movimientos y como veíamos anteriormente con el disco influye directamente en esos movimientos y por eso debemos aprender a hacer movimientos más saludables para nuestra columna vertebral. La columna es la encargada de mantener la postura. Entonces, ¿qué es una buena postura? Cuando usted observa a alguien y usted lo ve y usted dice, esta persona tiene una buena postura, ¿cuál es la característica particular que usted ve? Que usted le ve su espalda como derechita, que está simétrico y está alineado. Y lo que hace mantener esa espalda derechita o en lo que repercute es que el disco va a recibir la misma presión en todos los puntos, por lo tanto se va a disminuir la probabilidad de que sus fibras se vayan rompiendo, de que se vayan desgastando. De ahí la importancia de tener esa columna alineada en las actividades que nosotros realicemos y entonces eso es una buena postura, mantener esa columna lo más alineada posible en las actividades diferentes que hacemos durante los días. Vamos a mirar para las personas que están trabajando en postura sentado, hay unos parámetros recomendados, unas recomendaciones que se deben hacer para que logren esa alineación no solo de la columna en todas sus regiones, sino también de los miembros inferiores y de los brazos. Entonces recordemos que para lograr esa buena postura sentado y si es que su trabajo implica estar sentado muchas horas durante la jornada y aquí me refiero al personal que está en el área administrativa principalmente, recuerden que para lograr la postura que estamos viendo en esa imagen, la columna debe estar apoyada a 90 grados sobre el espaldar de la silla, la rodilla también debe hacer un ángulo de 90 grados y los miembros superiores a nivel del codo también debe tener un ángulo de 90 grados. ¿Cómo logramos esa postura que estamos viendo ahí? Vamos a aplicar 6 pasos y si en este momento que usted me escucha en esta capacitación puede hacerlos e ir corrigiendo esa postura en su puesto de trabajo, pues sería fabuloso. Entonces, ¿qué se hace? Primero es que nos asignan una silla ergonómica porque permanecemos muchas horas sentados. Esa silla ergonómica debemos verificar que esté en buen funcionamiento y que nos permita subir la altura del asiento. ¿A qué nivel? Se sube a nivel de los brazos sobre la mesa a 90 grados. No se hace a nivel de los pies ni tampoco se regula esa altura de la silla a nivel de la pantalla. Repito, se regula a la altura de la mesa con los codos a 90 grados sobre la mesa. ¿Por qué esta altura? Porque los escritorios que nosotros tenemos generalmente son fijos, en su gran mayoría. Tienen una altura fija y es el único elemento de trabajo que yo no puedo modificar. En cambio, si los pies me quedan sueltos y no tienen suficiente apoyo, yo puedo poner un descansapiés o si la pantalla me queda baja, yo también puedo poner un soporte a la pantalla para regular su altura. Entonces el parámetro número 1 es regular la altura de la silla de tal manera que los codos se ubican a 90 grados sobre la mesa. Seguido de ello voy a revisar si los pies me quedaron totalmente apoyados y que la altura de la rodilla sea la misma altura de la cadera.
Si este parámetro se cumple, no necesitas descansapiés, pero si ves que la rodilla está muy abajo con respecto a la altura de la cadera y probablemente usted se siente incómodo y tenga que poner los pies sobre la base de la silla, lo que se recomienda es un soporte para los pies, buscando que esa altura del soporte permita la alineación de la cadera y la rodilla en un mismo nivel. Bien, después estaremos mirando la altura de la pantalla. Y en cuanto a la altura de la pantalla, ¿qué revisamos? Que el borde superior de la pantalla esté a la altura de los ojos. Yo trazo una horizontal y el borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos. Con estos tres parámetros que acabamos de ver, lograremos que tanto la región cervical, la región dorsal y la región lumbar se encuentren alineadas y se encuentren cómodas. Así evitamos entonces, si estamos hablando de desórdenes musculoesqueléticos, la cervicalgia, la dorsalgia o la lumbalgia por una inadecuada adaptación a ese puesto de trabajo. Después de haber revisado la altura de pantalla, debo verificar que mi pantalla esté totalmente al frente con respecto a mi postura. Entonces, que la pantalla esté completamente al frente, que si yo trazo una horizontal desde mi nariz, va a dar al centro de la pantalla. Así estoy verificando que la pantalla está totalmente al frente. Miramos que haya suficiente espacio delante del teclado, el cual debe estar frente a la pantalla para el apoyo de los antebrazos. Y el mouse se ubicará en el mismo nivel del teclado a un lado. En los puestos de trabajo administrativos generalmente encontramos estas condiciones ya con todos estos años de haber hecho prevención por parte de la empresa, y encontramos estos parámetros muy adecuados, pero sí, digamos, en mis visitas de inspección a los puestos de trabajo de los guardas de seguridad, de pronto en ese puesto asignado en el conjunto, muchas veces estos parámetros no se cumplen, en donde vemos que de pronto tienen una bandeja portateclado, el teclado está abajo y el mouse está arriba en otro nivel. Estas cosas se deben ir corrigiendo dentro de la medida de lo posible y lograr entonces tener esa buena postura. Algo muy importante que también he notado en estos puestos de trabajo es que a veces debajo de la mesa está la papelera, está una caja o está el bolso o está el casco, o hay elementos que no deberían ocupar ese espacio que está diseñado para que usted pueda tener movilidad debajo del escritorio utilizando las ruedas de la silla. O en un caso pues más delicado, encontramos que hay puestos de trabajo, principalmente en guardas de la seguridad, en donde no hay espacio para introducir las piernas. Si esta es así, si esta es su condición, es importante que recomendaría que hiciera ese reporte a su supervisor para que a su vez ellos nos hagan llegar ese tipo de puestos de trabajo que pudieran representar riesgo para no lograr esa buena postura que estamos recomendando. Aquí también vemos en la imagen un puesto de trabajo que es también del área operativa y corresponde al área de monitoreo. Monitoreo es un área en donde, a pesar de ser del área operativa, pueden permanecer muchas horas observando las pantallas en posición sentados, preferiblemente por el uso del mouse, porque tienen que utilizar diferentes mouse. ¿Qué les recomiendo yo en este caso donde hay muchas pantallas y se encuentran en diferentes niveles, y entonces la última o la de la tercera fila está demasiado alta, y entonces la persona va a tener la tendencia a tener una extensión del cuello y por lo tanto pues va a lastimar su zona cervical, la va a poner en una posición forzada. En esos casos el puesto de trabajo debe tener una distancia suficiente entre la mesa y las pantallas que se están observando, con el fin de que si yo me distancio de las pantallas no voy a tener que hacer esa extensión. Entonces la recomendación en puestos de monitoreo es guardar una distancia muy diferente a la distancia de un computador, porque la del computador es más o menos a la distancia de los brazos, pero en salas de monitoreo nos tocaría alejarnos de las pantallas en un punto donde yo pueda tener una visión panorámica de todas las pantallas
y pueda conservar mi postura recta en el cuello. Si estoy muy cerca de las pantallas, pues voy a hacer extensión del cuello y voy a terminar con cansancio a nivel de cuello. O si tienen las pantallas ubicadas hacia un lado, por favor, usted en su ejercicio de monitoreo tiene que girarse hacia donde están dirigidas esas pantallas, rotarse completamente para observarlas de frente, porque si usted las observa estando en esta dirección y la pantalla está hacia un lado, la rotación permanente de la zona cervical va a terminar causándole también molestias a nivel de cuello. Entonces ese dolor cervical lo podemos evitar con ese cuidado que tiene que ver con el uso de las pantallas. Aquí tenemos un ejercicio que quiero que ustedes hagan. Vamos a hacer un minutico de silencio para que ustedes alcancen a analizar qué aspectos, según lo que acabamos de hablar, qué aspectos ustedes encuentran en estos compañeros de trabajo que no son adecuados y que deberían ser corregidos para lograr una postura más alineada. Entonces esperamos un tiempito para que ustedes puedan hacer ese análisis. Pueden escribir en el chat, por favor, qué vieron ustedes que no está dentro del parámetro recomendado para lograr una buena postura. Entonces analizamos el primer ejemplo, el del lado derecho. En el lado derecho encontramos a un trabajador en una portería, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que el teclado, la pantalla están ubicados hacia un solo lado, no dejó espacio suficiente para apoyar los antebrazos, él está lejos del teclado y hace que su codo, su miembro superior derecho esté en una postura de extensión y no a 90 grados como lo aconsejamos, ¿cierto? ¿Qué son esos 90 grados? ¿Verdad? Volvemos a la imagen anterior y vemos los 90 grados de codo, ¿cierto? El codo doblado, pero en este caso estamos viendo el codo totalmente extendido. Allá donde usted está le voy a pedir el favor que extienda su codo y toque por favor el músculo del codo, aquí el que parece una montañita, genera una presión hacia abajo y usted va a notar que el músculo se siente tenso. El trabajador está trabajando, está haciendo su labor con el músculo tenso y si lo hace todos los días va a terminar con un riesgo de inflamar su codo. No solamente eso, la mano está muy doblada, ¿verdad? Y entonces está generando una presión sobre una zona muy delicada de la mano que es el túnel del carpo. Vemos que tampoco tiene apoyo en el espaldar de la silla y que sus rodillas no están a 90 grados porque tiene los pies debajo de la silla. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos unos elementos que están debajo del escritorio que no le permiten un ingreso hacia las piernas. Entonces vemos toda la postura afectada en una condición que puede ser mejorada si él traslada la pantalla totalmente de frente, ubica el teclado más al fondo, deja espacio para apoyar los brazos a 90 grados, utiliza el espaldar de la silla y retira los elementos que están debajo del puesto de trabajo. Esa fue la recomendación que le dimos al trabajador y él muy agradecido, muy juicioso hizo los cambios y estoy segura que él hoy día no tendrá ninguna molestia ni en su espalda, ni en sus codos, ni en sus piernas. Bueno, para el siguiente ejemplo, que es un trabajador que está con 3 pantallas en una zona de escritorio bastante amplia, tiene también 3 teclados, tiene varios mouse. El error de este puesto de trabajo fue haber ubicado la primer pantalla sobre la zona de los cajones. Recordemos que nunca vamos a ubicar ni teclados ni pantallas sobre las zonas de cajones porque yo no me puedo ubicar de frente a estos elementos de trabajo. Tampoco él pueda, en ese caso, no puede estar utilizando el espaldar de la silla porque no puede ingresar sus piernas.
Está también con el codo totalmente en extensión y volvemos a percibir ese codo tenso, pero que si usted lo ubica a 90 grados y toca de nuevo su codo, va a notar que el músculo queda totalmente relajado. Así es todo nuestro cuerpo. Estas recomendaciones desde la postura sentado las damos porque necesitamos que toda nuestra columna, nuestros brazos, hombros, región cervical, las piernas se mantengan lo más cómoda posible y nos debemos habituar, o sea, hacer todos los días esa corrección postural, que si vi que trabajé lejos del teclado, ¿cierto? Y estoy como muy alejada, vuelvo y me acerco y voy corrigiendo hasta que forme el hábito de tener una buena postura. Bien, vamos a la postura de pie. En la postura de pie, como ustedes aprecian en la imagen del guarda de seguridad que está en el centro, digamos que el mal hábito que tenemos es apoyarnos siempre descargando el peso en una sola pierna. Y entonces si descargamos el peso en una sola pierna, la columna ya no va a quedar alineada, recibiendo el peso en todos los puntos por igual, sino que se nos va a ir hacia un ladito, ¿cierto? Ya se nos va en desviación. Buscamos que las personas que trabajan de pie mucho tiempo, si su actividad es estática, lo que se recomienda es que tengan un soporte para los pies en donde pueda apoyar un pie adelante y el otro atrás y hacer intercambio de apoyo. Esto evita el cansancio a nivel lumbar, repito, para trabajos que son de pie y estáticos. Pero si su trabajo es de pie caminando, también puede tener unos tipsitos para lograr mantener una postura alineada. Yo le voy a dar 3 recomendaciones que si usted las aplica todos los días, usted va a lograr mejorar y corregir su postura. Necesitamos una activación de los músculos anteriores. Entonces el tipsito es que usted hunda el abdomen, aprieta el ombligo, ¿cierto? Hunda el abdomen, aprieta un poquito la barriguita, no tan tensionado que no le permita respirar, sino es una tensión suave en la que usted puede seguir hablando y no está cortando su respiración. El segundo tipcito es que lleve los hombros ligeramente hacia atrás. Con esa activación de los hombros ligeramente hacia atrás, logramos que los músculos posteriores también se activen. Si están adelante activos y atrás están activos, la columna está alineada. Y para verificar si usted está en una buena postura, trazará una línea imaginaria desde el mentón. Si esta cae al pecho, usted tiene una buena postura. Las demás posturas que vemos en la imagen se dan muchas veces por cansancio, por uso de tacones, por utilizar los pantalones muy abajo, por ese mal hábito que tenemos muchas veces de no corregir esa mala postura, y con el tiempo, si usted no corrige esos malos hábitos, también la columna puede ir tomando esa forma de desviación, aumentando por ejemplo la segunda curva, que era la dorsal, recuerdan que se proyecta hacia atrás, pues termina con una jiba, con una joroba, porque esa mala postura continua en el tiempo no nos vamos a dar cuenta, pero puede llegar a causar deformidades en nuestra columna. Y por consecuencia, pues dolores también de espalda por esa falta de corrección postural en la postura de pie. Vamos a otra postura importante, que es la postura del descanso. Nosotros tenemos 24 horas, 8 laboramos, 8 estamos descansando y 8 en actividades diferentes. Entonces en esa postura de reposo vale la pena. Son 8 horas las que ojalá todos estemos durmiendo, y recomendamos que logremos ese descanso de verdad reparador, empezando por el colchón. Nosotros debemos tener un colchón que sea totalmente firme, no tan duro que le genere incomodidad, pero que no sea blando para que la columna no se hunda. Entonces debe ser un colchón que no sea ni tan duro ni que sea blando que la columna se hunda. En el mercado lo encontramos como colchón semiortopédico.
Luego verificamos cuál es mi postura más predilecta para dormir. Entonces, quienes duermen de medio lado van a ubicar una almohada en medio de las piernas para que la zona lumbar también quede alineada. Esta almohada en medio de las piernas permite que la columna se mantenga alineada y no desviada por causa de las curvaturas, ¿cierto?, que tenemos a nivel de la cadera y de la pelvis, que hacen que la columna termine desviada si no utilizamos esa almohada. Otra almohada debe ir a nivel de la zona cervical, pero me encanta la almohada que está utilizando la chica. Aquí la estamos viendo, es una almohada ergonómica que se ajusta a la anatomía que tiene la zona cervical con el hombro. Entonces es una almohada que inclusive viene en dos tipos de alturas, una más alta y otra más pequeña. Quienes duermen de medio lado utilizarán la mayor altura de esa almohada, y quienes duermen boca arriba, para cubrir solamente la curvatura cervical, utilizarán la almohada en la parte más bajita de la curva. Quienes duermen boca arriba utilizarán una almohada debajo de las rodillas, es lo recomendado, nuevamente con el fin de alinear nuestra columna vertebral. Y quienes duermen boca arriba también deben tener una almohada cervical que no sea tan alta que el mentón se vaya hacia adelante, tampoco que sea tan bajita o sin almohada que la cabeza se vaya hacia atrás y no tenga ese soporte a nivel cervical. Recuerden que con esos movimientos, tanto de flexión o extensión, los discos reciben una presión que deja de ser equitativa, y por lo tanto pues se recomienda que parte de esa conservación de los discos intervertebrales es mantener la misma presión en todos los puntos. Para eso son las almohadas. No se recomienda dormir boca abajo. Entonces, para los que tienen esa costumbre de dormir boca abajo, uno sí puede cambiar la postura para dormir. Recuerde que mente domina cuerpo. No diga que no es capaz, porque sí, su mente domina su cuerpo, y si usted empieza a trabajar en una mejor postura, va a lograrlo. Bueno, y ustedes me dicen, Caro, pero ¿por qué no puedo dormir boca abajo? Porque ¿cómo queda la cabeza cuando uno duerme boca abajo? La zona cervical queda en una total rotación, ¿verdad? Rotación de la zona cervical. Ay, ay, ay. Y estoy segura que ustedes no van a querer tener dolores de cuello a futuro, tortícolis causados por las contracturas que generan en los músculos y cómo la articulación queda bastante forzada en esa posición. No hay colchones con hueco para meter la cabeza, así es que lo recomendado es que se duerma o boca arriba o de medio lado para el cuidado, sobre todo de esa zona cervical. Pero quiero hablarles también de los miembros superiores. Hay muchas dolencias que he encontrado cuando hago las consultas, por ejemplo, de dolor en el hombro. Y cuando indago en la forma en que la persona duerme, me cuentan, por ejemplo, que duermen boca abajo, como está el chico, con la mano por encima del nivel de la cabeza. Entonces estamos causando una postura antigravitatoria para el miembro superior, con una postura forzada a nivel del hombro. Aquí no fluye tampoco muy bien la circulación, y esta postura me puede causar molestias a nivel del hombro y también de las manos, porque no están recibiendo una adecuada circulación sanguínea. Por este motivo, pues es importante que podamos corregir esa posición de los brazos. Las manos nunca estarán por encima del nivel de la cabeza. Tampoco las manos las debemos ubicar debajo del cuerpo. Si usted pone las manos debajo de su cabeza, probablemente tenga una almohada que no es adecuada y está supliendo la altura que le hace falta con la altura que le proveen sus manos debajo de este segmento. Las manos siempre deben estar fuera del cuerpo para que puedan descansar. Si ellas todo el día están digitando, si todo el día están activando controles, pues de noche debemos procurar que esas manos estén por fuera de nuestro cuerpo y que ellas puedan tener una buena circulación. Y la mejor postura de las manos para descanso es que la mano esté neutra. Si yo cojo la cobija aquí
y cierro mi mano y la tengo doblada, pues no está debajo del cuerpo, pero esa posición forzada de la muñeca me puede causar que se me empiecen a dormir las manos, después empieza a presentar dolor y todo porque llevamos 8 horas de descanso, 7 horas de descanso todos los días en esas posiciones que son inadecuadas. Posturas inadecuadas a la hora de dormir deben ser corregidas también para evitar ese tipo de dolores osteomusculares. Bueno, tenemos actividades ya para alcanzar elementos, para agacharnos o para movernos. Entonces, la postura también en ese tipo de alcances, si yo la hago de forma repetida, por ejemplo, aquí tengo un compañero que tiene ubicadas unos elementos justo donde tenía la caja fuerte y él cada vez que venía un compañero a solicitarle un elemento, él tenía que pasar por encima de esa caja fuerte, ¿cierto? O sea, la caja fuerte lo alejaba de la pared donde tenía estos elementos de uso frecuente, entonces a él se le recomienda que esa ubicación de esos elementos debe estar en una zona de un mejor alcance. Evitemos los alcances que sean frecuentes por encima, que la mano quede por encima del nivel de la cabeza. Todo lo que hagamos cerquita, todo lo que hagamos en este alcance con los codos doblados y cercano al cuerpo es lo más recomendado para los miembros superiores. También las alturas, por ejemplo, aquí vemos a una persona que está barriendo con un palo corto en su escoba y hace que la columna de manera forzada quede doblada y decimos que la espalda en una buena postura queda con la columna recta. Entonces podemos hacer adaptaciones inclusive a esas escobas que tenemos con un tubito de PVC o comprar las escobas industriales que se pueden regular en diferentes alturas, depende de la tarea. Si es una actividad que hace parte de su rutina de trabajo y que le implica muchas horas, vale la pena tener una escoba ergonómica, pero si es la escoba de su casa, si es la escoba donde usted pues no está todo el día en esa actividad y le queda muy bajita, la puede corregir, por ejemplo, con un tubo de PVC o en una próxima compra fijarse que el palo de la escoba supere la altura de su hombro, ¿verdad? Para que pueda estar derecho. Y a la hora de agacharnos, tener en cuenta que es muy importante mantener también la espalda recta, no doblarla porque vimos en el ejemplo que los discos se nos van hacia atrás y que así estamos tensionando más todas las estructuras de nuestra columna. Se recomienda entonces que en ese movimiento de agacharnos la espalda quede totalmente recta y ya les voy a hablar de ese tema en manejo de cargas. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Bueno, estos son solamente efectos en la salud comunes, frecuentes, que usualmente las encuestas osteomusculares son reportados. Entonces, y casi les puedo decir que casi en todas las encuestas me responden el más alto porcentaje que lo que más les han diagnosticado son espasmos musculares. Los espasmos musculares se producen cuando el músculo y sus fibras quedan recogidas, ¿cierto? Se vuelve como una bolita y se mantiene ahí la contracción sostenida y llega a ser dolorosa. Entonces esos dolores musculares, ya sean por esas malas posturas que acabamos de hablar, por esa misma tensión que puede causar el estrés en nuestro cuerpo, se pueden prevenir a través de los ejercicios de pausas activas. Muy comunes son las tensiones musculares a nivel de cuello, entonces los ejercicios de cuello súper importantes hacerlos todos los días y sabemos que esa es una zona en donde con frecuencia yo estoy teniendo esa carga muscular, esa carga física a nivel de hombro, primero verificando tener una buena postura, pero también ayudándonos con esos ejercicios como por ejemplo la rotación del cuello sostenida durante 15 segundos repitiendo 3 veces a cada lado, o la inclinación del cuello nuevamente 15 segundos sin dolor, solamente deben percibir una leve tensión sostenida 15 segundos, repito 3 veces a cada lado, llevar el cuello hacia atrás muy suave hacia la extensión, 15 segunditos en el punto donde yo siento
alivio de esa tensión, repito 3 veces cada ejercicio, lo acompaño con ejercicios respiratorios, de respiración profunda que me permiten liberar esas tensiones. Hay uno que me encanta y se los quiero compartir y es elevar los hombros mientras tomo aire y boto el aire en sacudida. Ese ejercicio me ayuda a soltar los trapecios. Repito, tomo aire mientras elevo los hombros y boto en sacudida. Espero que lo realicen. También tenemos los dolores a nivel de la columna vertebral, dolores que se nos vuelven tan frecuentes que los volvemos normales. Entonces me pasaba en consulta que le preguntaba a la persona que si le dolía la espalda y la persona me decía, sí, pues lo normal, me duele acá el cuello, lo normal, sí, o sea, lo normal, y no es normal. Recuerda que un dolor es un aviso, te están diciendo, ven, atención a tu salud, ten cuidado con la postura que estás teniendo o de pronto te está haciendo falta ejercicio, ¿verdad? Entonces, el dolor es algo que nos está llamando la atención nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que atendamos, para que miremos a ver si es la postura para dormir, si es que estoy en una postura sentada donde no utilizo el espaldar y me canso mucho, y si ninguna de las anteriores, que también aquí les hago un llamado, si ustedes ven que son juiciosos con sus pausas activas, no permanecen sentados mucho tiempo, porque una postura prolongada también me lleva a la fatiga de mis músculos, por lo tanto yo tengo que hacer cambios de postura, por lo menos cada 2 horas, y si yo veo que todos esos parámetros están bien, que yo los aplico y aún así continúo con el dolor, pues ese aviso lo tenemos que atender y debemos ir a la EPS a consultar al médico para que iniciemos un proceso de revisión de qué puede estar pasando en nuestra columna vertebral. Entonces, esos dolores de columna no son normales, debemos atenderlos y buscar la causa raíz, atenderlos también con las pausas activas y los cambios de posición. Sentado mucho tiempo me pongo de pie, o si estoy de pie durante mucho tiempo me siento y aprovecho para hacer ejercicios de estiramiento. También tenemos alteraciones circulatorias, por ejemplo, con ese hábito que tenemos de poner los pies debajo de la silla en donde cortamos la circulación, o personas que están mucho tiempo de pie. Entonces, para estos casos uno recomienda que en las noches, bueno, si es por postura, corregir la postura, ¿verdad? Si es por falta de un reposapiés, informar a Seguridad y Salud en el trabajo, pero también levantarnos del puesto, hacer ejercicios como ponernos en punta de pies durante 8 segundos, sostenemos la contracción en la pierna y bajamos, nos ponemos de pie 8 segundos apoyados solamente en las puntas de los pies y bajamos. Ese ejercicio activa la circulación de nuestras piernas, inclusive si nosotros estamos sentados y los queremos hacer esa contracción de los músculos de la pantorrilla, nos ayudan a activar precisamente la circulación. Bien, vamos a la otra parte de nuestra temática, que es la carga física dinámica en lo que se refiere a fuerza y movimiento. Hablaremos entonces de la manipulación de cargas. ¿Qué se considera una manipulación manual de cargas? Es todo movimiento de materiales, ya sea en sentido vertical, horizontal, manualmente o con medios mecánicos, que incluye diferentes etapas en esa manipulación, como el levantamiento. Vemos ahí la imagen primera, que es la imagen de levantamiento, transporte, que es llevar o desplazar la carga de un lado a otro, descargue, ya sea a nivel de piso, sobre una mesa, sobre una estantería, y el almacenamiento de la carga. Carga se considera todo elemento que pese más de 3 kilos, y nuestra legislación colombiana nos permite también establecer unos límites permisibles. Cuando se presentan esos riesgos, cuando hay un levantamiento inadecuado, es decir, que tenemos que aprender a mover esa carga, cuando hay un transporte de carga excesiva, es decir, no tengo en cuenta los parámetros de ley que están estipulados para no sobrepasar esos límites de peso, o cuando estoy realizando agarres incorrectos. Entonces, en lo que se refiere al peso,
tenemos que para el levantamiento los varones pueden levantar hasta 25 kilogramos y en el transporte se les permite hasta 50 kilos. Para las mujeres la mitad de ese peso. Pero, ¿qué sucede si el peso es superior a esos límites permisibles? Entonces se recomienda que la empresa pueda establecer controles. Por ejemplo, esto sería un bulto de harina que pesa 50 kilos. ¿Qué establece la empresa como control? La ayuda humana. Cada vez que ese saco sea levantado, debe ser con ayuda de un compañero. Control número 1, para manipulación de cargas, la ayuda de un compañero, ojalá preferiblemente de la misma estatura para que los dos puedan equilibrar la carga a un mismo nivel. También se establecen las ayudas mecánicas, entonces tenemos aquí un carrito para el transporte de las cargas, o también se establece la fracción de la carga. En lugar de llevarme un solo paquete con todo el peso a la vez, si esos paquetes se pueden fraccionar, me voy llevando de a uno solo y voy trasladando las cargas divididas en diferentes segmentos, digámoslo así, para que no se cargue todo a la vez. Entonces, dependiendo de la característica de la carga, uno escoge el control que sea más adecuado, analizando pues cada tarea y mirando cómo poder establecer esos controles y que la empresa pueda continuar con su labor y que los trabajadores puedan estar seguros mientras realizan esta tarea. ¿Cómo se comporta el disco intervertebral con referencia a la manipulación de cargas? Entonces recordemos que mientras la columna está totalmente recta, el disco recibe la misma presión en todos los puntos. Pero si la persona dobla la espalda, el disco se va hacia posterior, pero sumado al peso que esté levantando va a causar una presión adicional a ese desplazamiento del núcleo pulposo hacia posterior. Entonces, si dobla la espalda, recordemos que naturalmente el disco se va hacia atrás. Pero si sumado a eso está levantando un peso, aumenta esa presión. Si la persona hace esta actividad de forma repetitiva, ¿cierto?, frecuente en sus tareas, como recordamos, el disco intervertebral tenía dos componentes, ¿verdad? El anillo fibroso en la parte externa y el núcleo pulposo en su parte interna. Habíamos dicho que era 80% agua y que sus fibras externas estaban compuestas por colágeno. A medida que la persona va haciendo esos malos esfuerzos, esas fibras externas del anillo fibroso se van abriendo, se van rompiendo y el núcleo pulposo va avanzando hacia la periferia, hasta que terminan de romperse todas las fibras y, como podemos ver en la siguiente imagen, todo el contenido del disco intervertebral, ese gel, se sale, ¿verdad? La salida del núcleo pulposo por la ruptura del anillo fibroso, a eso le llamamos hernia de disco. En la hernia de disco se va a producir dolor debido a que se produce una compresión hacia la raíz nerviosa en donde se está herniando ese disco, y esa compresión del nervio es lo que causa dolor que se localiza a nivel de la columna vertebral y que se irradia dependiendo del nivel de donde se produce el disco, generalmente hacia los miembros inferiores. Se produce un dolor hacia la parte posterior de la pierna hasta la planta del pie. La persona se queja de adormecimiento en las piernas o en la pierna donde está generando la compresión, y suele ser una enfermedad que puede causar mucha discapacidad, en el sentido de que si la persona estaba manipulando cargas continuamente, pues va a tener que tener unas modificaciones en la forma en que realiza su trabajo, porque el dolor le limita para este tipo de actividades. Entonces, pues importantísimo cuidarnos para evitar este tipo de lesiones a nivel de la columna. Y para eso pues les doy estas recomendaciones. Una técnica adecuada en la manipulación de pesos indica que usted lo primero que hace es acercarse a la carga. Verifique antes de levantar la carga el trayecto por donde usted va a desplazarse, que no tenga obstáculos, que sea
un trayecto seguro, porque usted ya va con un elemento que tiene peso y debe planificar de dónde toma la carga y hacia dónde la va a descargar, y no que a mitad de camino tenga que solucionar algún inconveniente que le haga tener una mala postura o un mal esfuerzo. Lo primero es separar ligeramente los pies, básicamente hacia el ancho de sus hombros. Dobla las rodillas manteniendo la columna totalmente recta. Se inclina ligeramente la espalda hacia adelante, manteniendo la columna alineada. Recordemos que lo que queremos es mantener la misma presión en los discos durante todo el trayecto de ese esfuerzo. Recogemos la carga, pero la acercamos lo más que podamos a nuestro cuerpo, lo más cercana que se pueda, que los codos quedan doblados, ¿verdad?, en una posición más segura. Y cuando nos incorporamos lo hacemos con la fuerza de las piernas, siempre manteniendo la espalda recta mientras realiza este esfuerzo. ¿Dónde va a sentir usted presión? En las piernas, principalmente si usted hace una buena técnica de manipulación de cargas. Ahora, si su carga no es de pronto levantar objetos, sino que usted lleva un bolso con usted todo el tiempo, también a eso se le considera manipulación de cargas si pesa más de 3 kilos. Recuerden no utilizar el bolso en un solo hombro, porque entonces hace que su columna se vaya hacia un lado, y recuerden que si esto involucra peso, pues entonces pone en mayor riesgo su columna vertebral. Para mantener la columna recta, lo que recomendamos es que el bolso se ubique en los 2 hombros, que ojalá ese bolso sea acolchado para que proteja también la articulación del hombro. En el caso de guardas de seguridad, yo he notado que digamos se manejan unas cargas muy livianas. Nos tocaría mirar la sumatoria de todas cuánto nos da, porque si es el arma de dotación más los radioteléfonos, como ustedes pueden ver en la imagen, el objetivo es que ustedes puedan equilibrar ese peso alrededor de la cintura lo más que se pueda, y si pueden evitar ese peso continuo, pues evitarlo. A veces me he encontrado con guardas de seguridad que tienen un canguro aquí al frente, que no era necesario, y que sí tienen otros elementos que es obligatorio tenerlos, como el arma de dotación. Entonces, yo les daba recomendaciones, por ejemplo, de intercambiar la ubicación del arma en alguna oportunidad. Ellos me decían, no es posible, porque digamos que debe estar siempre en ese lado para el funcionamiento y la seguridad. En esos casos donde ustedes dicen no es posible, es importante que seamos conscientes que la carga no está equilibrada en el centro, y que por lo tanto ustedes deben hacer estiramientos de la columna en músculos laterales, deben hacer estiramientos y fortalecimiento del lado contrario también, donde no tiene peso, porque donde usted tiene el peso se hace más fuerte, ¿verdad? Pero el otro lado, como no tiene peso, si no se equilibra esa carga, podemos también terminar generando más fatiga hacia un lado que al otro de nuestro cuerpo. La idea es siempre equilibrar las cargas hacia lado y lado del cuerpo en lo que sea posible, y cuando no, ser consciente de que es importante hacer esos ejercicios para preparar nuestro cuerpo para la actividad que realizamos. Los agarres en el manejo de cargas también son muy importantes. El mejor agarre que yo puedo hacer es un agarre a mano llena, ¿verdad? Que me incluya toda la mano llena, pero no todos los elementos que estamos cargando. Podemos tener esa posibilidad de introducir la mano, como vemos ahí en la cajita, que tiene un agarre en donde yo puedo introducir la mano completamente. El segundo agarre que es recomendado sería el apoyo del peso en la palma de la mano, doblando los dedos. El agarre que no es conveniente es sin utilizar los dedos, o como vemos en la imagen, la señora colgó todas las bolsas únicamente en los dedos y está lastimando los tendones de la mano. Este tipo de agarres solamente que involucre los dedos deben evitarse en lo posible. En los guardas de seguridad, cuando he visto esta actividad de solamente hacer fuerza con los dedos, quizás cuando levantan portones, ¿cierto? Persianas, en donde yo debo buscar la agarradera que tiene el portón para hacer el primer impulso y no hacerlo únicamente con los dedos, porque debo ser consciente que eso me lastima mis manos.
Como prevención en la manipulación de cargas, podemos decir que es tan importante que nuestra columna esté bien sostenida, porque esto que yo les mostré aquí, o esto que tenemos aquí como ejemplo de nuestra columna, que son los huesos, ellos están sostenidos por nuestros músculos, ¿cierto? Y ellos son los que le dan esa fuerza a la columna vertebral. Si yo tengo músculos fuertes, cuando levante un peso, no se va a llevar toda la carga sobre el disco, porque tenemos músculos súper fuertes y ellos van a sostener el peso que estamos levantando. Por eso tan importante hacer ejercicio que provea fortalecimiento hacia todos los músculos que rodean la columna. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, que es el fortalecimiento de músculos abdominales. Ahí les estoy mostrando un abdominal sencillo que podemos realizar. Y lo que ya no se utiliza son las fajas, no se utilizan como elemento de protección para manipulación de cargas, porque generan exceso de confianza. La gente cree que puede levantar más peso y por ese motivo no se recomiendan. Ya eso está abolido, pero lo que sí se recomienda es que usted tenga su faja anatómica por lo menos activa. Y si ustedes recuerdan, yo les dije una forma de activar esos músculos es guardando el estomaguito. Todo el tiempo nosotros debemos habituarnos a tener el abdomen contraído, y eso hace como si hiciéramos abdominales. Pero si sumado a eso usted hace ejercicio, le doy un aplauso, porque esto ayuda a proteger la espalda realmente, nos ayuda a estar preparados para el esfuerzo físico que realizamos. Finalmente, les recomiendo la realización de pausas activas, sesiones cortas de ejercicio que evitan que la persona tenga fatiga, que la persona acumule cansancio, que lo lleve a tener malas posturas. Esas pausas activas deben hacerse de 5 a 15 minutos. Ustedes tienen unos tiempos estipulados dentro de la empresa promueve las pausas activas, y ustedes deben aprovechar este recurso que tenemos, porque lo debemos hacer todos los días, súper juiciosos, para evitar que aparezcan estas enfermedades o esos dolores que nos quitan calidad de vida. Entonces, recordarles que las pausas activas son ejercicios que hacemos durante la jornada de trabajo. Hay diferentes tipos de pausas, están las visuales, las cognitivas, pero las que nos ayudan a prevenir las enfermedades osteomusculares involucran ejercicios de movilidad y ejercicios de estiramiento, y deben hacerse todos los días con adecuada técnica y con mucha atención, con una intención realmente de cuidar nuestro cuerpo, proteger nuestra salud. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que esta información sea puesta en práctica para que logren los beneficios que tiene cuidar nuestro cuerpo. Bendiciones para todos y que tengan una feliz tarde.